El corazón del clan, capítulo 11, de Bárbara Cartland. Recordó que su padre había dicho que esa mañana irían a conocer a algunos de los miembros del clan que acamparían en el parque. Se preguntó si alguno de ellos estaría de ese lado del bosque, lo cual le pareció muy improbable. Sería como una barrera entre ellos y el castillo y su jefe, por lo que probablemente todos debían estar al otro lado del bosque o en los páramos cercanos. De nuevo se sentó a escuchar, pero ningún sonido atravesaba la pared de tierra derrumbada, y empezó a sentir verdadero miedo de permanecer allí hasta morir, y que el lugar se convirtiera en una tumba, no solo para Lady Jane, sino también para ella. Por favor, Dios mío, ayúdame. Por favor, rogó. Cerca de 5 horas después, un sonido la sobresaltó. Aunque resultaba extraño, se encontraba medio dormida, hipnotizada por la oscuridad y la repetición de sus oraciones, hasta que empezó a sentir que se alejaba de la realidad y ya no era ella misma. El sonido se repitió y aunque era muy leve, no tuvo duda de que se trataba de una voz. Lanzó un grito, pero se estranguló en su garganta. Lo intentó de nuevo. ¡Socorro! ¡Socorro! Una vez más reinó el silencio, y supuso que se había equivocado. Repentinamente, se dio cuenta de que alguien le había escuchado y que estaría atento a que gritara otra vez. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritó lo más fuerte que pudo. «Estoy aquí, por favor, ayúdenme». Una voz que para ella fue como si proviniera del cielo preguntó: «¿Hay alguien allí?» «¡Socorro! ¡Socorro!», gritó, y una voz conocida que la hizo volver a la vida contestó: «Sona, eres tú, Sona». Ella lanzó un grito de felicidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras gritaba: «Sí, estoy aquí. Oh, Napier, sálvame, sálvame». Durante el trayecto de regreso al castillo, Sona sollozó en los brazos del marqués. Cuando él entró en el túnel después de cavar una abertura, a ella le pareció que era San Miguel que había bajado del cielo para salvarla. Escuchó, mientras las lágrimas le bañaban el rostro, cómo los hombres trabajaban afuera, y solo hasta que por fin el marqués estuvo a su lado y se aferró a él, se dio cuenta de lo fría y asustada que estaba. «Todo está bien», la tranquilizó él. «Estás a salvo, y juro que nada semejante volverá a sucederte». Ella apenas podía entenderlo, solo sabía que él estaba allí, que lo tenía a su lado y que el terror que sufriera había terminado. Sin embargo, la agobió el choque emocional y cuando llegaron al castillo casi estaba inconsciente. El marqués la llevó en brazos hasta su dormitorio. Después le dieron una bebida caliente, le pusieron botellas de agua caliente en los pies y una docena de personas la atendieron cuando él se retiró. Fue solo hasta mucho más tarde que ella comprendió que por una afortunada casualidad la habían salvado. Un guardabosque se había levantado al alba para iniciar la búsqueda de Lady Jane, como le ordenaran. Subió a lo alto de un páramo y se acostó sobre la hierba para mirar con sus binoculares. La niebla se cernía sobre el mar, y el hombre estaba a punto de mirar en otra dirección cuando observó que 2 personas caminaban por lo alto del acantilado. Pensó que pertenecían al grupo de rescate que saliera del castillo, y no hubiera prestado mayor atención si una de ellas no hubiera sido una mujer vestida de blanco. No había ninguna mujer en la aldea que tuviera un vestido semejante, por lo que supuso que debía ser alguna huésped del castillo. Le resultaba difícil ver con claridad, pero mientras observaba a la pareja, advirtió que el hombre era Thorkill. Lo conocía bien, y sus aventuras amorosas con las jóvenes de la localidad eran tema de muchos comentarios jocosos entre los miembros del clan. Al hombre le pareció extraño que Thorkill estuviera con una dama del castillo, y cuando pudo verlos con claridad, porque se había dispersado la niebla, inesperadamente, la mujer de blanco desapareció. Pensó que se había equivocado y ajustó los binoculares. Entonces vio que Thorkill regresaba a toda prisa hacia el muelle, y que minutos después se dirigía hacia la aldea, con una langosta en cada mano. No era un hombre muy inteligente y le tomó tiempo darse cuenta de que era extraño que la mujer de blanco se desvaneciera sin dejar rastro.
Después vio a los grupos de rescate que se acercaban, provenientes del castillo. Se movían sobre los acantilados y la playa, pero por lo que podía ver no había ninguna mujer entre ellos. Luego de observarlos un buen rato, pensó que tal vez debía informar que había visto a la mujer de blanco con Thorkill. Sin embargo, lo ponía nervioso pasar por tonto, a menos que Thorkill hubiera sido tan astuto que descubriera a Lady Jean, cuando todos habían fracasado la noche anterior. Pero, ¿por qué no la había llevado de regreso al castillo? Sin apresurarse, el guardabosques bajó del páramo y se dirigió al castillo para hablar con el administrador del duque. Se cruzó con varios miembros del clan y otros guardabosques en el camino. Sin embargo, le pareció mejor no mencionar lo que lo intrigaba. Cuando llegó a la oficina del administrador, todavía no muy seguro de si debía o no decir lo que había visto, encontró al marqués. El guardabosques era un hombre de edad que conocía al marqués desde que éste era un niño, y juntos habían salido a cazar en diversas ocasiones, en las que retornaron triunfantes con ciervos. «Qué gusto verlo, Andrew», saludó el marqués y le extendió la mano. Después de hacerle varias preguntas acerca de su familia, inquirió: «Debí preguntarle enseguida qué lo trae por aquí. Tiene algo que informar». «No sé si sea algo en verdad importante, su señoría». Lo que relatara al marqués hizo que éste saliera corriendo de la oficina para indagar si Sona estaba en el castillo. Fue entonces que se enteró de que su padre estaba muy molesto porque la esperaba para llevarla a presentar con varios de los miembros del clan que se habían reunido en el parque desde temprano, y no la encontraba. Cuando el marqués le relató al coronel lo que el guardabosques le había informado, exclamó: «Por lo que me dice, Sona y ese hombre debían estar cerca del túnel. Ayer charlamos acerca de ese lugar». El marqués no esperó a escuchar más, y junto con el guardabosques salió a toda prisa, de modo que el coronel no pudo mantener el paso. En cuanto se dio cuenta de lo que había sucedido, el marqués envió a Andrew a buscar otros hombres para que ayudaran a cavar una entrada al túnel. «¿Cómo pudiste hacer esa tontería de ir con Thorkill a ese lugar?», preguntó su padre a Sona, cuando ella se recuperó lo suficiente para hablar con él. «Dijo que creía saber dónde estaba Lady Jean», respondió. Habría causado mucho más conmoción el intento de Thorkill de asesinar a Sona, y que después se encontrara el cadáver de Lady Jean, si no hubiera ocurrido mientras tanto algo más sensacional. Cuando el duque se enteró de que Thorkill era el asesino, y se dio cuenta de lo que significaba que una Macbora fuera asesinada en tierra de Macaron, sufrió el acceso de furia, que sufrió un ataque al corazón y murió. Sona escuchó el tañido de las campanas, que solo se tocaba cuando un jefe fallecía, y al principio no comprendió la razón. Poco después, su padre acudió a su habitación, se sentó a su lado y le relató lo sucedido. Ella sintió una alegría irreprimible de que ahora el marqués pudiera ocupar su lugar como jefe del clan, sin que su padre le hiciera sombra, ni corriera el peligro de que lo hiciera de nuevo víctima de un engaño. No obstante, guardó silencio y su padre continuó: «En cuanto se lleve a cabo el funeral, debemos regresar al sur. Napier tendrá muchas cosas que hacer y lo menos que va a desear es un grupo de familiares hospedados en el castillo». Sona lanzó un ligero sonido y su padre añadió: «También está el asunto de lo que se hará respecto a Thorkill». Era algo que ella había deseado saber, pero había estado demasiado débil para formular la pregunta. «Me siento culpable», dijo su padre con voz baja, «por no haberte advertido antes cómo era Thorkill. Pero, por supuesto, después de que el duque te ordenó que no le hablaras, pensé que no volverías a hacerlo». Sona se sintió mal por haberse reunido con Thorkill en el páramo y en el bosque y por haber ido a buscarlo para pedirle ayuda. Se preguntaba si debía contárselo a su padre, mientras él proseguía diciendo: «Es una historia tan desagradable que no deseaba que la escucharas. Ahora creo que ya es hora de que sepas por qué se comportó como lo hizo». «Quiero saberlo, papá. La primera vez que yo vine al castillo», empezó su padre, «había una doncella muy bonita aquí, llamada Bessie Ross. Todos la estimaban y como era muy eficiente, pronto se convirtió en ama de llaves, a pesar de que era muy joven para el puesto». Sona escuchaba muy atenta mientras su padre hablaba. Por lo tanto, fue una noticia muy desagradable para el duque cuando Bessie le informó que iba a tener un hijo,
y que el padre era uno de los invitados que se habían hospedado en el castillo. Sona pensó que a eso se debía que Thorkill tuviera apariencia noble. Como el duque se sintió en parte responsable, le dio a Bessie una casa en la aldea, y cuando su hijo creció, lo envió a Edimburgo a educarse. Por supuesto, ella era objeto de escarnio en la localidad, pero no pareció importarle, y cuando Thorkill se hizo mayor se consideraba, en cierto modo y con razón, superior a los demás jóvenes que no tenían su educación. Su posición social lo amargó, murmuró Sona. Supongo que eso era inevitable, asintió su padre. Cuando Thorkill cumplió la mayoría de edad, empezó a usar el apellido de Macarron, en lugar del de su madre, que era Ross. ¿Qué derecho tenía para ello? Ninguno. Pero vino al castillo y le informó al duque que había descubierto que su padre era un Macarron, primer hermano del duque. Sona recordó que eso era lo que Thorkill le había dicho y preguntó: ¿era verdad? No, por supuesto que no. Bessie había dicho algo muy diferente cuando informó al duque que estaba embarazada, y no mencionó que el padre de Thorkill fuera un Macarron. Pero él insistió en que Neil Macarron no era solo su padre, sino que estaba casado por declaración con su madre, y que podía presentar testigos para probarlo. Sona recordó que ese era el tipo de matrimonio que le había propuesto, y ahora comprendía que deseaba casarse con ella, no solo porque tal vez a su manera en realidad la quería como esposa, sino también porque lograría su ambición de ser miembro del clan. Sin embargo, no interrumpió a su padre, que continuó su relato. El duque se negó a aceptar tal afirmación y respondió que era por completo una falsedad. A la vez, se dio cuenta de que Thorkill podría causar muchos problemas, ya que si en verdad era el hijo legítimo de Neil Macarron, hasta que Napier tuviera un hijo, sería el presunto heredero de éste. No puedo creerlo, exclamó Sona. Me temo que eso era lo que tramaba en su mente torcida, y por supuesto, cuando el duque obligó a Napier a comprometerse con Jean Macbora, arruinó las aspiraciones de Thorkill. Así que por eso la asesinó. Exacto. Pero lo que no comprendo es por qué deseaba matarte a ti también. Fue entonces que Sona tuvo que decirle a su padre la verdad, que Thorkill le había propuesto matrimonio, y que estaba con el marqués a la hora en que se suponía que lo habían visto empujar a Lady Jean desde el acantilado. Turbada, añadió que había pensado que como Thorkill la amaba, haría lo que ella le pidiera y evitaría que Angus declarara que había visto lo que no era verdad. Apretó con fuerza la mano de su padre mientras le confesaba toda la triste historia, y aunque temía que estuviera indignado cuando terminó, lo oyó decir: «Solo puedo dar gracias a Dios, cariño, que lograron salvarte por una casualidad que le sucede a una persona en 1.000.000. Lamento haber sido tan tonta. Era comprensible bajo tales circunstancias. Le diré a Napier lo que me contaste, pero creo que no hay razón de que nadie más se entere. Y Thorkill, cuando supo que te habían rescatado y traído de regreso al castillo, desapareció». «¿Cómo?» Lo vieron remar en su bote y cruzar la bahía, y ni él ni la embarcación han vuelto. ¿Crees que regresará?» Su padre se encogió de hombros. «Pienso que alcanzará la costa de Aberdeen, aunque está muy lejos, o si el mar se agita, existe el riesgo de que se ahogue. De cualquier manera, estoy seguro de que nunca más oiremos hablar de Thorkill, sea cual sea el apellido que use». Después de que su padre se retiró, Sona se durmió, y al despertar escuchó la música triste de las gaitas. 4 días más tarde, su padre y ella zarparon hacia el sur. Había sido Napier quien decidiera que hicieran el viaje así, porque sería más cómodo para ella. Aunque estaba ocupado todo el día, primero con los preparativos del funeral y después con las ceremonias en las que el clan le rendía homenaje como su nuevo jefe, ella sabía, sin que se lo dijera, que pensaba en ella tanto como ella en él. Las mujeres de la casa, como era costumbre en Escocia, no tomaron parte en el funeral. Solo se les permitía ver al duque, que yacía en el salón del jefe, cubierto con su propio estandarte, mientras 4 miembros del clan hacían guardia y eran relevados cada 2 horas por otros 4. Su padre insistió en que Sona no se había repuesto bastante ni para eso, y como el doctor estuvo de acuerdo con él, ella permaneció en su habitación hasta que el funeral terminó. Después se enteró de que Napier
Le había informado a su padre que estaban enamorados y que se casarían tan pronto fuera posible. Sin embargo, insistió en que como debía iniciar su nueva vida de una forma correcta, nadie debía sospechar de su cariño hasta que pasaron varios meses. «Piensa en ti, querida», explicó el coronel a su hija, «y en mí también. Así que regresaremos a Derbyshire hasta que sea posible que ustedes se casen, y cuando regresen aquí, yo vendré con ustedes». Sona lo miró inquisitiva y él explicó sonriente. «Napier me regaló una casa no lejos de aquí, y para mí será como regresar al hogar». «Oh, papá, qué maravilloso. Sé que eso te hará feliz, y aun cuando nos casemos, Napier sabe que me gustaría tenerte cerca». «Sabía que eso pensarías, y como dices, eso me hará muy feliz». Como tenían que ser muy cuidadosos para que el resto de los familiares no adivinaran su secreto, Sona solo pudo estar unos minutos a solas con el nuevo duque, antes de emprender el viaje al sur. Fue su padre quien le dijo dónde encontrarlo. Antes de irnos, le indicó: «Creo que te gustaría ver el panorama desde la torre norte. Estoy seguro de que sabes cómo llegar». Le bastó ver el rostro radiante de Sona para saber que le había entendido. «Iremos juntos hasta el salón del jefe», prosiguió el coronel, «y permaneceré allí si me necesitas». Sona sabía que de esa manera la protegía de las sospechas o de la intromisión de la gente del castillo. Sintió como si volara en lugar de caminar mientras cruzaba la armería y se dirigía hacia la puerta de la torre, que estaba abierta. De pronto, la rodearon los brazos de Napier, quien la besó, apasionado, exigente, de una forma que la hizo adivinar que pensaba en que podía haberla perdido. Cuando se sentaron, como la vez anterior, en el último escalón de la torre, ella pudo hablar. «Te amo», le dijo. «Tu padre me contó que fuiste a ver a ese rufián en un intento por salvarme. Mi preciosa, ¿cómo pudiste correr ese riesgo?» «¿Cómo podías saber que era el asesino?», preguntó Sona. «No volveremos a hablar de eso, porque me aterroriza pensar que pudimos no haberte encontrado. Rezaba porque lo hicieras. Yo había olvidado por completo el túnel y solo alguien como Thorkill pudo darse cuenta de las posibilidades que ofrecía para deshacerse de alguien, de tal forma que era casi imposible que lo descubrieran». ¿Qué era el agujero que había en el centro? Lo usaban los miembros del clan para obtener agua fresca cuando se ocultaban de los vikingos. Debió ser en una época un pozo pequeño, que tal vez se encontraron los habitantes del fuerte. Pero tiene varios metros de profundidad. Fue allí donde encontraron a Lady Jean. Creo que Thorkill debió empujarla para que cayera de cabeza, y al golpearse con las piedras del fondo quedó inconsciente. No hay mucha agua abajo, pero la suficiente para que se ahogue quien queda boca abajo. Sona contuvo el aliento horrorizada al escucharlo, y Napier continuó: «Durante el invierno, la corriente habría arrastrado el cadáver hacia el mar». Hizo una pausa antes de decir con una voz que ella apenas reconoció: «Y eso pudo sucederte a ti también, mi amor». La besó de nuevo y como era tan maravilloso estar en sus brazos y sentir sus labios en los suyos, Sona solo pudo pensar en que lo amaba y en que encendía una llama que empezaba a arder a través de todo su cuerpo. Solo cuando sintieron que habían alcanzado el cielo y tocado lo divino, Napier sugirió: «Debes regresar con tu padre, mi cielo. Partirán mañana, y será una tortura inexpresable ver que te vas, pero te aseguro que no será por mucho tiempo». «¿Cuánto?». Le era difícil hablar porque estaba muy emocionada por la cercanía de él y las sensaciones que despertaba en ella. El corazón de él latía con la misma violencia que el de ella, y había un inconfundible fuego en sus ojos que le indicó a Sona cuánto la deseaba. «Ya lo comenté con tu padre», dijo él un momento después. «¿Y qué opinó papá? Dice que tal vez no necesitemos esperar todo el año de luto, como es lo convencional, y que podremos casarnos para Navidad». «Oh, Napier». Los ojos de Sona resplandecían como estrellas. Entonces, como mujer que era, no pudo evitar preguntar: «¿Estás seguro de que para entonces no me habrás olvidado y ya no me querrás?» «Soy yo quien teme que te enamores de otro», respondió él. «Y si hay la menor probabilidad de ello, te juro que me casaré contigo aquí hoy mismo, y al diablo con lo que digan todos». «Es lo que me gustaría que hiciéramos», susurró Sona.
Pero sería un error porque ambos sabemos que el clan se escandalizaría. El nuevo duque curvó los labios con esa amarga sonrisa que ella recordaba. Me observan muy de cerca, mientras se preguntan si será verdad lo que se dijo de mi vida en el sur y las mentiras que Torquil hizo circular. Yo sé lo maravilloso que eres y lo que ellos necesitan y desean. Por eso debemos hacer lo que es correcto. Creo que con tu guía e inspiración me convertiré en un jefe modelo. Serás el corazón del clan, que es lo que yo deseo para ti, respondió Sona. Sus labios se unieron, y ya fue imposible hablar. Solo podían sentir. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.